Vamos a ver el tema 3.7, desigualdades cuadráticas, ax cuadrada más bx más c mayor que 0 y a es mayor a 0. Parte 1. Vamos a ver primero un video donde se explica lo que es el contenido del libro y luego nos vamos a resolver los ejercicios propuestos para la tarea. A mayor que 0, parte 1. Vaya, nos pide aquí que nosotros vamos a determinar todos los valores de x que satisfacen la desigualdad en que x cuadrado más 2x menos 3 debe ser mayor o igual que 0. Vale. Lo que nos interesa acá es lo siguiente. Auxiliándonos de la gráfica, nos interesa aquellos valores que sean mayores o iguales a 0 para esta función. Es decir, donde se corte al eje X hacia arriba, porque es desde 0 hacia lo positivo, es mayor que 0. Y si nos fijamos en la gráfica, está aquí en menos 3 y también se corta en 1. Entonces, si nos centramos en el lado izquierdo, vale, nos vamos a centrar en mayor o igual que 0, es decir, que esto va hacia arriba. De menos 3, en menos 3 se hace 0. Si esto toma menos 4, el valor sube, menos 5, y así sucesivamente. Si voy tomando valores negativos, esto va subiendo. Si me voy al lado derecho, que es x mayor o igual que 1, en 1 se hace 0 la función. En 2 sube, en 3 va subiendo más y así sucesivamente. Entonces me interesa toda la parte de arriba de la gráfica. Esta parte de abajo no me interesa porque aquí el valor de f de x es menor que 0. Si nos fijamos es menor que 0. Entonces solo me interesa la parte donde se corta el eje X hacia arriba. Y nos dice acá que resolver una desigualdad de la forma ax cuadrado más bx más c mayor o igual que 0 con a mayor que 0 significa encontrar todos los valores de x para los cuales ax cuadrado más bx más c es mayor o igual que 0 es verdadero. Si se denota por f de x igual a x cuadrado más bx más c, entonces f de x tiene que ser mayor o igual que 0. Significa gráficamente encontrar los valores de x para los cuales la parábola de f corta o se encuentra arriba del eje x. ¿Estamos? Si la gráfica de f corta el eje x en los dos puntos x sub 1, 0 y x sub 2, 0 con x sub 1 menor que x sub 2, entonces f de x va a ser mayor o igual que 0. Esto se cumple para x menor o igual que x sub 1 o x mayor o igual que x sub 2, utilizando intervalos. Estos intervalos se refieren a todos los x que pertenecen desde menos infinito hasta el valor x sub 1, que para nuestro caso es menos 3, unido al otro intervalo, que es desde x sub 2, que para nuestro caso es 1, hasta el infinito. Vale. Gráficamente, nosotros ahí podemos apreciar que sería de menos infinito a menos 3 y de 1 a más infinito. Pero, para hacerlo matemáticamente, acá lo que yo puedo hacer es aplicar uno de los temas de factorización que nosotros ya dominamos. Para nuestro caso, por ejemplo, este es un trinomio y este yo lo puedo descomponer. Vale. De lo que se trata aquí es de lo siguiente. Este trinomio nosotros lo vamos a hacer de la forma x cuadrado más 2x menos 3 y lo igualamos a 0. Entonces esto va a ir igualado a 0. Ahora bien, obviamente aquí sería x y x. El signo que va acá ya sabemos que es más. Y el que va aquí es el producto de más por menos. Y más por menos es menos. Me interesan dos números que multiplicados me den 3 y restados me den 2. Y esos números serían 3 y 1. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa? Para resolverlo matemáticamente sería que x más 3 es igual a 0 o que x menos 1 es igual a 0. El 3 está positivo, entonces pasa a negativo. Esa sería mi primera solución. O el 1 está negativo, entonces lo paso a positivo. ¿Estamos? Ahora bien, como aquí estoy hablando de que f de x, ¿estamos? F de x debe ser mayor o igual que 0. Entonces, como estoy hablando de eso, ya dijimos que estoy hablando de la parte donde se corta el eje X hacia arriba.
Entonces, siempre nuestros intervalos, para mí este va a ser x sub 1 y este va a ser x sub 2. Vale, nuestros intervalos siempre van a venir en este tipo de funciones, ¿verdad? Desde menos infinito a x sub 1, corchete cerrado, porque aquí está el signo igual, ¿verdad? Unido desde x sub 2 hasta el infinito positivo. Siempre va a tener esta forma. Entonces, quiere decir que mi respuesta sería desde menos infinito hasta menos 3. Unido desde 1 hasta el infinito positivo. Y esta sería mi respuesta. Vale. Con los que ustedes, con los ejercicios. Teniendo ya esa parte de la clase, vamos a resolver los ejercicios de tarea. ¿Qué elementos necesito que ustedes identifiquen? Muy bien. Necesito que vean que a lo que vamos es a resolver desigualdades cuadráticas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en una desigualdad cuadrática? Son los valores de X que satisfacen a la desigualdad. Entonces, nuestro objetivo va a estar más enfocado en encontrar ese valor de X. Pero ahora tenemos como que dijéramos una ecuación, pero hoy es una desigualdad por los signos que tenemos. Entonces, es encontrar el valor de X, pero ¿qué voy a aplicar en ellos? Y según el ejemplo que vimos ahí, como se forma una desigualdad cuadrática, usted va a hacer uso de todos aquellos métodos que tiene para resolver esas que en aquel entonces eran ecuaciones cuadráticas. Por ejemplo, tenemos factorización, fórmula general y complementación de trinomios. Entonces, vamos a ver acá en los ejemplos o en los ejercicios que vamos a hacer de tarea para que ustedes vean bien cómo se va haciendo el respectivo proceso y a qué se refiere. Vamos a ver acá, tenemos en las diapositivas los ejercicios que vamos a resolver. Vamos a ver cuáles son esos ejercicios de tarea que vamos a estar trabajando y cómo los vamos a trabajar. Bueno, aquí tenemos ya el resumen de lo que significaba resolver una desigualdad y resolver una desigualdad de esta forma, que es una desigualdad cuadrática porque tiene el exponente 2, significa encontrar los valores de X, es lo que yo les mencionaba, significa encontrar los valores de X por los cuales hacen verdadera la desigualdad. Entonces, vamos a ver qué esto significa o lo que ustedes, la base primordial es encontrar el valor de X, aplicando los diferentes métodos que hemos visto cuando son cuadráticas. Y corta arriba en el eje X. Veamos entonces los ejercicios que son de tarea. Tenemos aquí una serie de ejercicios que son los de tarea y dice que encuentre en cada caso los respectivos valores que satisfacen a la desigualdad. Tenemos 9 ejercicios, vamos a resolver unos. Vamos a resolver en estos momentos el literal A. Observen en el literal A, tenemos una desigualdad y lo primero que ustedes observen que es una desigualdad cuadrática. En temas anteriores vimos desigualdades que son lineales, pero en este caso es una cuadrática porque su mayor exponente es 2. ¿Qué vamos a hacer? Veamos acá qué es el primer paso que ustedes van a hacer. Identifican cómo es esa desigualdad. Esta desigualdad es incompleta. Ustedes ven que solo tiene 2 términos. ¿Cuánto es completa? Cuando tiene 3 términos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, este signo de desigualdad lo voy a convertir o lo voy a igualar a 0. Eso es lo que siempre voy a hacer primero. Luego, como ya tengo esta, como que fuera una ecuación, entonces ustedes observen que tengo una diferencia de cuadrados.
Este lo vimos también en temas anteriores, entonces como es una diferencia de cuadrados porque este tiene raíz y ese también son dos términos y lleva el signo menos. No olvidemos esas características que ya las habíamos identificado anteriormente. Ahora decimos, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la raíz cuadrada de 4 es 2. Una con signo menos y una con signo más. Y ahí estaría resolviendo ya mi ecuación cuadrática en ese momento. Luego, cada uno de los paréntesis lo voy a igualar a 0. X menos 2 igual a 0. Lo resuelvo, dejo sola x. Como el menos 2 está restando, al otro lado pasa a sumar. Y x más 2 también lo igualo a 0 y como el 2 está sumando, al otro lado pasa a restar. Si ustedes se fijan, hemos encontrado dos valores, 2 y menos 2. Entonces, quiero que quede entendido. Primero vemos de qué nos vamos a auxiliar para poder resolver esa desigualdad cuadrática. Esta dijimos que era una diferencia de cuadrados porque consta de dos términos, consta del signo menos y ambas tienen raíz cuadrada exacta. Escribimos una con signo menos y una con signo más. Luego, cada uno de los paréntesis lo igualo a 0, dejo sola x y ya tengo los dos valores para x. Sabemos que la gráfica se va a abrir hacia arriba. ¿Por qué? Porque el coeficiente de x al cuadrado es positivo. Esos son elementos muy esenciales que se han venido trabajando. Yo he hecho mi gráfica para que ustedes puedan visualizar qué en sí me está diciendo cuando yo digo solucionar, buscarle la solución a la desigualdad. Entonces, hago mi gráfica, en este caso la hicimos, y tenemos que, acá ustedes pueden observar, esta la pueden ustedes hacer también, hacen una tabla de valores y ya pueden hacer la gráfica y vean acá. Si yo no tuviera esta parte y tengo mi gráfica, observen que la gráfica corta en menos 2 y 2. Por eso es que decía en la explicación de la teoría que prácticamente esta desigualdad son aquellos valores de X que satisfacen a la desigualdad. ¿Y cuáles son los que satisfacen? Desde aquí que viene desde el menos infinito y llega hasta menos 2. Y viene acá desde 2 y se va hasta el más infinito. Por ejemplo, yo tomo el valor de 3, porque son estos valores a partir de acá. ¿Y cómo sé eso? Por estas respuestas que he obtenido. Entonces, si yo tomo el valor de 3 y le escribo 3 a la desigualdad, 3 al cuadrado es 9, 9 menos 4. Vamos a ver, 9 menos 4 es 5. 5 es mayor o igual a 0. Sí, ¿verdad? Entonces, quiere decir que todos estos valores a partir de 2 hacia allá los positivos cumplen esta desigualdad. Y todos los valores a partir del menos infinito hasta el menos 2 también lo cumple. Por ejemplo, yo elijo a menos 3. Menos 3 al cuadrado sería 9. Menos 4 es 5. Entonces, 5 es mayor o igual a 0, sí. Entonces, todos estos valores de aquí cumplen la desigualdad. Pero yo quiero saber si el 1 lo cumple. 1 al cuadrado 1, menos 4 es menos 3. ¿Y menos 3 es mayor o igual a 0? ¿Menos 3 es mayor o igual a 0? No, ¿verdad? Entonces, todos estos valores que ven en intermedio, ninguno de esos lo cumple. Entonces, viene y usted vuelve a aterrizar en la conclusión de que resolver una desigualdad es encontrar los valores de X que satisfagan a la desigualdad. ¿Y quiénes lo van a satisfacer? Bueno, eso lo encontramos cuando resolvemos la desigualdad. ¿Quiénes la satisfacen? 2 y menos 2. Pero esos son como los puntos de referencia. Cuando ya tengo yo menos 2 y 2, quiere decir que los valores que lo van a satisfacer son todos los que vienen desde el menos infinito y llegan hasta menos 2 y a partir de 2 hasta el más infinito. Luego dice, la gráfica de f corta al eje de las x. Si es cierto, miren, corten el eje de las x. ¿En qué puntos? En menos 2, no olviden que la primera coordenada es x, y. Menos 2 de x a 0 de y, porque no hay nada en y. Y en acá, y corta en 2,0.
y ahí lo podemos ver en la gráfica. Si en caso no hiciéramos la gráfica, usted lo que puede hacer es que como ya tiene a 2, ¿verdad? Aquí y tiene a menos 2, por ley lleva a ser 0. ¿Por qué? Porque está sobre el eje de las X. Entonces usted solamente escribe la gráfica corta en el eje X en 2,0 y menos 2,0, que son estos valores que ustedes tienen acá. Luego para la respuesta, ya que no es necesario hacer la gráfica, ¿verdad? Pero si usted gusta hacerla, la puede hacer para visualizar mejor estos valores. Entonces, ya teniendo acá, hice mi proceso, hago esto y dice usted, X es menor o igual a menos 2 o X es mayor o igual a 2. Esto va a depender porque, según usted observa, son los dos valores que tenemos, menos 2 y 2. Usando intervalos, ¿esto cómo se va a escribir? La respuesta va a quedar de esta forma, que viene desde menos infinito a menos 2, que es lo que habíamos explicado. En menos infinito va abierto porque no tiene límite y en menos 2 va a ir cerrado. ¿Por qué va a ir cerrado? Eso lo explicaba también en la teoría, que es porque lleva el signo mayor o igual. Unido, ¿por qué unido? Porque está la otra parte de la gráfica. Hay dos partes de la gráfica que cumple con esa desigualdad. Unido con 2, aquí yo empiezo del número hasta el más infinito. Desde el 2 va cerrado hasta el más infinito y esa sería la respuesta. En conclusión, ustedes no necesitan hacer la gráfica, pero si gustan hacerla, la hacen. Entonces, si no la hacen, ¿qué es lo que van a hacer? Primero resuelven la desigualdad, luego identifican si se abre hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Por ley, ustedes saben que el signo que lleve el X al cuadrado va a depender si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. Luego escriben dónde son los cortes, que son estas respuestas, y luego ya ustedes pueden comparar los dos valores. ¿Cuáles son esos valores? Los X menores o iguales a menos 2. ¿Por qué menores? Porque todos los que van hacia acá son menores a 2. Por eso es que se escribe este signo. O, ¿verdad? Que es esta parte a la que se está refiriendo esta. O también pueden ser los valores que van desde 2 hasta más infinito, es decir, los X mayores o iguales a 2. Los mayores son todos los que van acá. Y ya en la respuesta solo van a escribir esto en corchetes. Veamos otro ejemplo. El literal de X cuadrado menos 10X más 21 mayor o igual a 0. Observen en esta parte, por favor. Esta ya es una desigualdad. Es como que lo viéramos como una ecuación cuadrática completa. ¿Por qué completa? Porque tiene los 3 términos. Entonces, cuando ustedes se recuerdan que teníamos 3 términos, yo puedo ocupar la fórmula general o puedo ocupar el caso 6 o caso 7. Caso 6 si no llevaba coeficiente la X al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primer paso, quito el signo de la desigualdad y lo igualo a 0. Luego, aquí ustedes observan que la X al cuadrado no tiene coeficiente, por lo tanto yo puedo utilizar el caso 6. O usted dice, bueno, yo voy a ocupar la fórmula general. También lo puede hacer. Entonces, escriben como está al cuadrado, 2 paréntesis, una X en un paréntesis, la otra en el otro paréntesis. Luego el signo del segundo término que es menos y el signo del segundo paréntesis va a ser menos por más da menos. Vienen ahora y dicen 2 números que multiplicados me den 21. ¿Cuáles son? 7 y 3. Pero que sumados me den 10. 7 más 3 es 10. Entonces ustedes ya tienen, porque me pueden decir 21, 1 por 21. Pero 1 más 21 es 22 ya en la suma, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que ver que cumplan los dos requisitos. Eso sí ya lo vimos en temas anteriores. Entonces esos números son X menos 7 y X menos 3. Luego cada paréntesis lo igualo a 0. X menos 7 igual a 0 y dejo sola X. Como el menos 7 está restando, al otro lado pasa a sumar. Ahora igualo a 0, X menos 3. Como X está restando, al otro lado pasa a sumar. Ese es el primer paso que deben ustedes hacer. Luego, yo he hecho la gráfica para que ustedes lo puedan visualizar. No es necesario hacerla. Yo le he hecho para que ustedes vean qué es lo que representa. Observen que estos valores que he encontrado
que son 7 y 3, están aquí en la gráfica, miren. Están 7 y está 3. Quiere decir que estos valores que ustedes están encontrando, lo que está representando son los valores donde está cortando el X, ¿verdad? Que es en 3 y en 7. Y a partir de aquí hacer el análisis, porque me dice mayores o iguales a 0. Mayores. ¿Quiénes serían los mayores o iguales a 7? Entonces ahí vemos que van a ser desde 7 hasta más infinito. ¿Y quiénes van a ser los mayores o iguales a 3? ¿Quiénes van a ser los mayores o iguales a 3? Entonces vamos a ver cuál de estas partes. Entonces vienen, ya no teniendo esta gráfica, responden. La gráfica se abre hacia arriba. ¿Por qué? ¿Y cómo voy a saber que abre hacia arriba? Porque el coeficiente de la X al cuadrado es positivo. Entonces, la gráfica abre hacia arriba. ¿Qué pasaría si tuviera un signo menos aquí? Entonces, yo empezaría a explicar que la gráfica va a abrir hacia abajo. Entonces, la gráfica se abre hacia arriba. Entonces, la desigualdad f de x igual a x cuadrado menos 10x más 21 mayor o igual a 0 se cumple para ¿quiénes? Entonces, aquí me va a servir estos resultados. Se cumple para los x menores o iguales a 3, ¿verdad? Que serían desde aquí. Los menores o iguales a 3. O también los x mayores a 7, que serían los que van hacia allá. Usando intervalos, ¿cómo se escribe esto? Se escribe desde menos infinito hasta 3, unido desde 7 hasta más infinito. ¿Cómo sé que el intervalo va a ir cerrado en 3? Por este signo de desigualdad. ¿Cómo sé que va a ir cerrado en 7? Por este signo de desigualdad. Entonces, eso sería lo que usted estaría haciendo. Vamos a resolver el literal I. Observe, 9x al cuadrado menos 5 mayor o igual a 0. Lo igualo a 0 y luego observen, tengo una ecuación cuadrática incompleta. Entonces, como la tengo incompleta, ¿qué es lo que voy a hacer? Acuérdense que una ecuación cuadrática incompleta puede ser pura o mixta. Entonces, siempre a una incompleta le va a faltar un término. Entonces, cuando en este caso, lo que van a hacer que el término independiente lo pasan al otro lado, el 9 está multiplicando, pasa a dividir, pero como yo necesito yo necesito saber el valor de x, no de x al cuadrado. Por lo tanto, para quitarle este x al cuadrado, saco raíz a ambos lados, a los dos lados, para que la desigualdad o la ecuación se mantenga. Elimino el 2 y ya me queda 5 entre 9 raíz cuadrada. Entonces, el 5 no puede salir del signo radical porque no tiene raíz cuadrada exacta. El 9 sí, que sería 3. Raíz cuadrada de 9, 3. Por lo tanto, el 3 ya no le escribo el signo radical, sino que el 5, porque el 5 no tenía raíz cuadrada exacta, entonces queda en signo radical. Teniendo esto, ¿qué quiere decir? Esto. ¿Qué quiere decir? Que ese valor acá está como x igual a raíz cuadrada de 5 sobre 3. ¿Cómo escribirían ustedes la respuesta? Bueno, pero observemos en la gráfica. Igual yo la hice para que veamos bien. En x corta dice en raíz cuadrada de 5 sobre 3. Y si ustedes observan aquí, como eso es un decimal, mire dónde está y mire dónde está. Entonces, como este es una raíz cuadrada, las raíces cuadradas tienen dos soluciones, una positiva y una negativa. Aquí le vamos a escribir porque siempre las ecuaciones o las desigualdades cuadráticas tienen dos soluciones, una positiva y una negativa. Entonces venimos y escribimos la respuesta. La desigualdad 9x al cuadrado menos 5 mayor o igual a 0 se cumple para los x menores o iguales ¿a quién? A menos raíz cuadrada de 5 sobre 3. ¿Y de dónde salió esto? De acá. Porque una es positiva y una es negativa. Entonces ustedes van a iniciar con la negativa, ¿verdad? Que son los valores que vienen desde acá y llegan acá. Unido o también los valores de x mayores o iguales a raíz cuadrada de 5 sobre 3, que son a partir de acá hacia allá. Usando intervalos, ¿cómo se va a escribir eso? Bueno, los x que pertenecen a desde menos, porque viene desde menos infinito, lo escribo, va abierto, coma,
menos raíz cuadrada de 5 sobre 3, que es hasta acá. Miren, unido, porque también es esta parte, unido a raíz cuadrada de 5 sobre 3 hasta el más infinito. Va cerrado por el signo de desigualdad. Entonces, ustedes tienen ahí que van a resolver, vamos a ver acá, van a resolver los otros ejercicios restantes. Yo ya hice, ¿verdad? El A, el D y el B, creo que es el que he hecho. Entonces, los demás los hacen ustedes, van identificando qué es lo que pueden utilizar. Por ejemplo, en el H, en una diferencia de cuadrados. En el E, pueden ocupar el caso 6, que yo ya lo hice, es similar a este. Igual el G, lo pueden también ocupar con el caso 6, que es similar a este, y eso sería todo. Entonces, es un tema muy sencillo que ustedes solamente de aplicar lo que ya vieron anteriormente. Así es que allí hemos terminado y espero que hayan entendido los ejercicios. Vean este video las veces que sean necesarias para poder comprender bien y hacer los ejercicios de tarea, que son poquitos.